Hacemos un recuento. El perrito arrastrado por una señora, un caballo arrastrado también por un vehículo en Puerto Vallarta. Está también el caso de un gato quemado por unos niños, sopleteado. Está también el caso de otro caballo que recibió agresiones tremendas mientras había ahí un jinete que lo dejó sangrando. En fin, son muchos casos que últimamente hemos tenido en relación con el maltrato animal. ¿Qué está pasando? Pues no lo sé. Lo que sí sé es que urgen cambios y que si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Contra el maltrato animal se han endurecido, la violencia contra los amigos de cuatro patas sigue imparable. En el último mes se han dado a conocer varios casos de crueldad animal. Uno de los que más indignación causó fue el de Loki, el perrito pastor belga que fue arrastrado por calles del fraccionamiento Revolución en Tlaquepaque. El caso quedó impune, ya que la agresora fue detenida pero logró obtener una suspensión para continuar su proceso en libertad. Como otros casos han salido a la luz, aunque en la gran mayoría no se ha logrado obtener justicia. Esto, a decir de especialistas, se debe en gran parte a que la ley es laxa. Por ello, en Jalisco recientemente se modificaron las penas a quien cometa estos actos. Ahora, quien cause lesiones leves pasará de 8 a 18 meses de cárcel y una multa de los 7,000 a 16,000 pesos. Lesiones regulares de 1 a 2 años de cárcel, más una multa de los 10,000 a los 32,000 pesos. A quien tenga un animal en abandono o desatención pasará de 1 a 4 años en prisión y a quien le ocasione la muerte de 3 a 5 años de cárcel y una multa de los 21,000 a 108,000 pesos. Se espera que las recientes modificaciones a la ley de Jalisco puedan frenar la violencia contra los animales. Para Cambios, Dalia Rojas. Nuestros invitados saben y viven lo que dicen y hacen. A ver, Yamil, ¿qué está pasando? ¿Hay algo nuevo, hay algo extraordinario con todo lo que hemos estado viendo? Extraordinarias son las redes que cada día captan más los momentos y bueno, las personas creo que están más atentas, tienen un teléfono a la mano y pueden hacer sus reportes, que no es la manera ideal, vía redes sociales. Aquí lo importante sería que cuando están viendo este maltrato o esta crueldad a los animales, nos hablaran a las autoridades, no nada más grabaran. Pero bueno, ahora es más visible, ¿por qué? Porque lo graban y lo suben a las redes. Sí, esa es la parte que de alguna manera yo quisiera entender, es decir, pasamos de un caso, el de la señora, luego el del gato, luego el del caballo, y luego el del perro, y luego el otro perro, y luego el otro caballo. ¿Esto es de alguna manera producto de que hay más redes o que hay más crueldad? No, la crueldad ha existido desde hace muchos años. Antes creo que era hasta más, porque no había esta cultura de querer a las mascotas como si fueran parte de tu familia, ¿no? Entonces creo que la crueldad y el maltrato ha existido durante muchísimos años, pero ahora son más visibles las cosas porque tenemos al alcance de nuestra mano cómo hacerlo notar a todos los demás. Bueno, uno de los temas que por lo menos a mí me llamó mucho la atención, quizás el caso más emblemático en las últimas semanas, es de la señora esa que estaba arrastrando a un pobre perro ahí. En todo este video, que es un video largo y donde se evidencia todo lo que sucedió, nunca vi un momento en que esta señora se arrepintiera. Bueno, primero, completando lo que dice la doctora, hay que entender que el ser humano por naturaleza es agresivo, pero no violento. La violencia es un constructo social, se va aprendiendo, se va asimilando y dependiendo del contexto donde se desenvuelva la persona, es lo que va haciendo suyo. Entonces, en los contextos o en las personas específicamente donde donde muestran un arrepentimiento, es porque muy posiblemente también la violencia genera placer o satisfacción en el individuo. Y entre más sufrimiento viva una mascota, que estamos hablando en este tema, pues más placer le va a generar, más satisfacción y lo va a hacer incluso con más ingenio, con mayor creatividad.
Y en este caso, que estamos hablando específicamente de este acontecimiento, bueno, ese es por lo menos el que se evidenció, pero todos los días ocurren acontecimientos todavía mucho más drásticos, mucho más graves, en donde estamos hablando incluso de violaciones animales, donde se tienen relaciones con animales, donde hay... ¿Violaciones sexuales? Sí, sí, donde hay agresión sexual hacia animales. Este tipo de acontecimientos obviamente pues no se visibiliza, pero sí existen este tipo de prácticas, pero aquí estamos hablando ya de un contexto con un desorden todavía mucho más grave que simplemente provocarle algún tipo de lesión. Pero también nos encontramos animales que son mutilados, que son que incluso esas mutilaciones se envían al familiar o al dueño de la mascota para sembrar miedo, amenazas u otro tipo de significado que ya requiera otro tipo de hazaña mucho más grave que el que normalmente pensamos que acontece. Ahora, en este tipo de comportamientos o de conductas, pues uno ve a esta señora y dice uno, bueno, pues es una señora común y corriente de las que, pues, como que no se le nota que sea tan cruel. ¿Por qué esta parte de decir, pues, no, era una señora, pues, bien, ¿qué pasó ahí? Bueno, específicamente cuando hablamos del comportamiento humano, es complejo, muy, muy complejo. Y no siempre, a veces pensamos que las personas que dañan o que lastiman son personas impulsivas en todos los sentidos o en todos los ámbitos, y no necesariamente. Pueden ser personas que incluso en otros ámbitos como el trabajo, la escuela o en clase, lo dudaría un poquito en casa, pero no pueden mostrar ese tipo de creatividad para poder dañar. Pero cuando un acontecimiento sobrepasa la capacidad para afrontar, la persona tiene la obligación de poder manifestar, aquí en este caso estamos hablando de una manifestación errónea, provocarle dolor hacia el otro. Y siempre la víctima que escojan, cualquier persona va a ser una persona que sea mucho más vulnerable que el agresor. Y la vulnerabilidad no siempre es en una cuestión física, también es una cuestión emocional. Y en el caso de los animales pasan a ser objetos, no sujetos o no entes vivos. Por lo tanto, yo como un objeto es mío, puedo hacer con ello lo que yo quiera y lo que se me ocurra. Y repito, hay muchos casos todos los días, en cada momento, que más de algún animal siempre ha estado sufriendo algún tipo de maltrato. Pero como son animales que no expresan verbalmente como nos comunicamos nosotros, pues no nos damos cuenta de lo que parece. Bueno, tú lo vives todos los días. Lo vivimos. Ahí, bueno, en nuestro caso, nuestro equipo lo clasificamos en dos, en un maltrato activo y un pasivo. Porque ya el activo va a ser literalmente cuando la persona está agrediendo al animal en el momento, y un pasivo que a veces la gente ya no detecta que está haciendo un maltrato. Dejarlo amarrado, no ponerle agua, no ponerle comida, algo que entra en lo cotidiano, pero que el animal está resintiendo directamente, que es lo que mayor número de reportes tenemos. El perro que está en la azotea, sí puede tener una sombra, pero pues el hecho que está en la azotea pues no es un tinaco. Entonces no lo están golpeando directamente, pero ya hay un maltrato todos los días. O el perro que tiene una cadena de 1 metro. Sí, tiene sus croquetas, su agua, pero el perro no se puede mover más que ese metro. O no le limpia sus heces dentro de su espacio. Entonces ese es un tipo de maltrato también que a veces pasa desapercibido. Sale en la mañana, los dueños brincan la caca, pero no la limpiaron. Entonces ahí se queda, empiezan las moscas, los olores, y el perro tiene que vivir esa situación. El perro, el gato, el caballo, el animal que sea. Entonces sí son dos temas muy complejos, muy cotidianos, y como decían, ahí están. Que no los podamos ver es otro rollo. Y ahora, retomando lo que dice la doctora Yamile, si lo suben a redes, lo están grabando en ese momento, en experiencia que me ha pasado salen todos los medios de comunicación y cuando llegas al lugar ya no está el animal, está limpio y ya no puedes proceder, porque ya no está ese problema, esa evidencia ahí como tal. Entonces, a veces las redes ayudan mucho, pero también nos van a dificultar el poder atender un reporte de manera exitosa, claro. Que eso nos ha pasado siempre. Bueno, en este caso, Lucky, ¿no? Se llama el perrito que arrastraron. Sí. ¿Qué pasa con esos animales? O sea, que ya sufrieron esos maltratos. ¿Llegan a ser normales después de sufrir esto? Sí, el animal, a lo que sabemos, porque no llegó con nosotros, pero lo que platicamos con los compañeros de Tlaquepaque, el animal es un animal noble, que pudo ser
acomodado en una casa que quisieron adoptarlo. ¿No? O sea, sí puede, ya el animal puede tener esa convivencia después. Sí, hay muchos de estos animales que han sido víctimas de agresión que sí siguen siendo nobles, pero obviamente, al igual que una persona, hay un trauma por el maltrato que hubo. Y entonces, ¿qué les decimos a las personas que van a adoptar? Acompáñate de un etólogo. El etólogo es el especialista en el comportamiento animal. Entonces, es lo que sería, en el caso de los humanos, un psicólogo, pero aquí lo que estudia él es el comportamiento animal. Él te va a decir, esto que tú haces puede ser detonante para el trauma que tuvo. Entonces, hay que evitar hacer esto. O hay que entonces hacer un juego con él en el que cuando haya esto se le dé un premio para que él sepa que ya no es una agresión, ¿sí? Que esto no debe de ser un detonante para él. ¿Por qué? Porque obviamente el animal, bueno, ¿uno qué hace? Uno brinca, uno grita cuando tienes todos estos detonantes, ¿no? Sí, o das un manotazo. El animal obviamente va a morder. O va a ladrar en el menor de los casos. Entonces sí tenemos que darle un tratamiento si el animal lo necesita, y hay personas que quieran tener la paciencia y el amor para entonces cuidarlo y enseñarle que los seres humanos no somos tan hijos de nuestra maíz como hay muchos, ¿no? O el gatito quemado. El gatito quemado, Bombón, es un amor, o sea, de verdad es un animal impresionantemente noble. Sigue con lesiones porque eran quemaduras de segundo y de tercer grado. ¿Qué hicieron? ¿Lo sopletearon? ¿Cómo? Lo sopletearon, estaba sopleteado, pero no, ya cuando los paramédicos lo rescatan, porque la señora les habla, no era la primera vez que lo sometían a esto, tenía heridas de que ya le habían estado sopleteando días anteriores. Son las heridas que han costado más trabajo. No es que se haya portado mal o un niño haciendo una travesura. O era un animal que tenían maltratándolo, torturándolo, porque es una tortura, pero ya por días. Entonces, ahorita todavía tiene algunas heridas, sigue en curación, pero de verdad es un animal que nos ve, se mete entre nuestras piernas, nos brinca las piernas, se deja acariciar, está todo el día buscando amor. Los animales son más nobles que nosotros. Sí, muchas veces sí. Por ejemplo, en este caso, creo que eran unos niños, ¿no? Eran unos niños. ¿Qué hacemos? Y corrieron, y además le preguntas a las personas que viven por ahí, nadie sabe. Nadie te va a dar información. Por ejemplo, estos niños, ¿qué va a hacer de ellos? Es lo que me preocupa. Los niños Bombón también, ya está, pero... Los niños también pueden tener dos tipos de respuestas. O pueden ser niños que, a pesar de que sus cuidadores o sus protectores, si lo pongo entre comillas, tienen un comportamiento agresivo hacia las mascotas, pueden optar los niños por no hacerlo. Ese sería uno, que sea, creo que lo más ideal. Pero desafortunadamente también, como los papá y mamá son modelos, también las cuestiones negativas se aprenden y también se justifican. Si papá y mamá lo hacen, ¿por qué yo no? Y ya hoy en día vemos muchos niños que también retan pues, a los papás, retan a los maestros, y van aprendiendo este tipo de conductas y las van repitiendo. Y también hay la facilidad de los medios electrónicos, como es las redes sociales, también le dan ideas, lo que no te imaginabas, te dicen cómo hacerlo. Te dicen cómo tener creatividad, cómo mezclar para producir mayor dolor, o incluso te lo manejan como retos. Entonces, quien cumpla este tipo de puntos, pues va a tener un premio o va a ser la persona que van a admirar. Y quisiera agregar algo más a lo que ya habían expresado mis compañeros. La cultura de la denuncia también tiene una represalia, lamentablemente, para quien lo hace. ¿Cuántos vecinos cuando denuncian, cuando hay un maltrato, por ejemplo, también ellos se meten en problemas? Porque en la práctica, ¿quién me denunció? Fulanito tal, pues ahora voy contra él. Entonces, desafortunadamente, como no hay algo que garantice no solamente una cuestión anónima, sino que realmente en la práctica sí se vea la cuestión de protección, pues lamentablemente no se denuncia. Bueno, obviamente lo que urgen son cambios.
Bueno, oh surprise, de repente en un edificio, ¿cómo estaba el asunto? En un edificio había un puma, en un edificio de departamentos, ¿no? Sí, así es. Bueno, los edificios están prácticamente al filo de la barranca de Huentitán. Entonces, aquí en Coyula, prácticamente los animales se mueven libremente a donde ellos quieran y ahorita pues ya las estructuras humanas chocan con ellos y es lo que el animal hace, refugiarse en ese lugar. Realmente no es un movimiento del ejemplar normal, tratarán de evitarlos, pero cuando no les queda otra y vemos la geografía del lugar y justo un brazo de la barranca desemboca en esa colonia, lo que él quería posiblemente era cruzar. Pero de un lado el periférico nuevo, del otro lado algo que está perturbando al ejemplar, que hizo que se refugiara en este primer nivel. Cuando llegué a ver el animal, prácticamente era de que no me vean, que estoy aquí. No son animales que son agresivos, que van a atacar a la gente, pero sí hay un tema ahí muy importante, que van a ser las mascotas domésticas en vía pública. Entonces es una situación que se enfrenta día a día la doctora Yamila y nosotros, que va a ser esta fauna conviviendo con animales domésticos y que generan un conflicto. El tigre de Santa Margarita, ¿no? El tigre en Santa Margarita, paseándolo como si fuera un perro, el Margarito. Sí, o sea, ahí cómo lo explicas. Digo, porque pobre tigre, o sea, pon tú que lo trataran bien, ¿no? Creo que hasta era legal, ¿no? Es que ellos creían que esto era parte del no maltratar a un animal. Necesita pasear, ¿por qué no lo saco y lo paseo y que toque el pasto y que toque la tierra? Y yo estoy haciendo bien, pues no pasa nada, ahorita lo puedo sacar. No, a ver, no es que lo puedas sacar. En primer lugar, un felino grande no está clasificado como mascota. Entonces, por normativa, no lo puedes traer como mascota, no es para el carro, la plaza, la calle, ¿sí? Si ese animal se te suelta, llega un niño y lo acaricia, o se enoja, a ti te muerde y puede arrancarte la pantorrilla. Fácil, a esa edad. Le puede destrozar la mano a un niño. Sí, aunque se vea tranquilito. Que se vea tranquilo, tiene garras. Con una garra te da un arañazo en una arteria que no debes y te fuiste. Entonces, digo, pues, ¿qué pasa? Que la gente no tiene cultura, no sabe en qué se está metiendo, no tienen la menor idea de lo que están comprando, porque además, desde aquí empieza el maltrato, ¿eh? Puro pollo, pechuga de pollo. Ajá, ¿y por qué no le da todo lo demás que debe de comer? No, porque ya me dijeron que si le doy puro pollo, no se va a hacer agresivo. Ah, ok. Ay, hijo, entonces hay que comer pollo todos, ¿verdad? Para que el señor no golpee a la esposa y la mamá al niño. Entonces, ¿qué están haciendo? Que nos llegan los animales después con problemas de raquitismo, no se desarrollan bien. Sí, porque o sea, un tigre que come, pues... Tienen problemas nutricionales, es igual que un gato. El gato, bueno, tiene sus croquetas, que ya trae todos los nutrientes. Los grandes felinos, cualquier gato silvestre, come a la presa, pero se come las vísceras porque es donde van a obtener la mayor parte de los nutrientes. Sí, el músculo es como el postre. Sí. No comen huesos. Pero pues la gente ni siquiera sabe en qué se meten. Los perros tampoco comen huesos. Ningún animal, si no, no encontraríamos mamuts. Yo es lo que les digo. ¿Qué animal come huesos? Ninguno. Hasta ahorita de los que conozco, bueno. Bueno, en este caso de lo del puma, bueno, ¿qué pasa con el puma? ¿Ya está libre? Ya está libre, afortunadamente, sí. Lo tienen hasta feliz no sabemos, libre sí. Sí, yo creo que feliz sí está monitoreado. Se les puso un collar donde es un GPS que nos va dando 7 puntos al día. Entonces está muy interesante porque nos va a ayudar a entender cómo se mueven estos animales. No es el primero en su tipo aquí en Jalisco, aquí en la primavera. Ya lo han hecho con jaguares, que son los animales más representativos para los estudios. Pero ahorita un puma pues es muy interesante porque nos va a dar información valiosísima y más a los de la OP del Bosque de la Primavera para el tema de la conservación de esos corredores naturales. Sí, pero si hago edificios y hago no sé cuánta cosa en la primavera, pues obviamente va a pasar algo, ¿no? Exactamente. Porque a mí lo que me llamó la atención es que, inclusive presentamos aquí en Telediario la nota, de que fuiste a este lugar. A ver, cuéntanos, ¿qué hiciste con esa gente? Los vecinos estaban asustados, ¿no? Porque habían visto no sé qué. Sí, justo se genera un miedo colectivo.
y pasaron un video donde se veía un animal que brincaba. Cuando hacemos cuadro por cuadro nos damos cuenta que tiene una cola peluda. Entonces dijimos, ese no es. Nos mandan las fotos de las huellas y es muy diferente una huella de un canino al de un felino. Los caninos tienen la uña expuesta, entonces cuando van caminando dejan esas uñas pintadas. El gato no. La forma del cojinete, la forma en la que se cruzan los dedos. Entonces me doy cuenta que no es un felino, sino un perro o algún coyote incluso. Damos una plática para que se puedan calmar y no generar esa violencia hacia los animales. Cuando ellos conocen que ya viven ahí, que van a tener conflictos, por así decirlo, con fauna, que siempre va a haber animales que entren y salgan, pues nos da la pauta y la seguridad de que van a encontrar una serpiente y no la van a matar. O que va a llegar otro puma, porque puede ser el caso. Tenemos un reporte ahorita de la misma zona, 1,5 kilómetros más abajo, y hay una fotografía de un puma, nuevamente ahí. Puede ser el hermano, puede ser el papá o la mamá, no sabemos. Pero es normal, están en la barranca de Huentitán, donde están todos los gatos que se distribuyen en México, desde el más grande, el jaguar, hasta el más pequeñito jaguarundi, viven ahí en la barranca. Y si hay una perturbación abajo, perros, cazadores, desmonte, sea la situación que sea, los animales tienen que llegar a otro lado y ahora sí, desafortunadamente, llegan a las casas. Entonces, esa plática con los ciudadanos es prácticamente eso, que conozcan dónde están y sirvan como un escudo para la fauna que pueda llegar ahí y no generar un caso de violencia hacia esos tipos de animales. Sí, porque puede haber otro tipo de violencia ante lo desconocido, ¿no? Sí. Ustedes también en Zapopan tienen esta misma bronca, ¿no? Sí, tenemos De el problema. vamos a decir, raros. Sí, bueno, nosotros tenemos muchos problemas porque obviamente colindamos también con el bosque, entonces están todos estos animales que son de nuestra fauna silvestre. Pero tenemos también muchos personajes adinerados que tienen un montón de animales de fauna exótica, ¿no? Entonces... Ya comprada. Ya comprada, que son el tigre, el león, cobras. No, tenemos una diversidad muy bonita y que además, repetimos, ni siquiera saben qué obtienen. Hace unos días me marcan y me dicen, oye, Tlajomulco ya va a liberar el puma, ¿no? Uh-huh. ¿Cuándo vas a liberar tú el tigre? Y yo, nunca. A Margarito. Ajá. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no lo quieres liberar? Porque no es ni de este continente. Los tigres no los tenemos en América. Ya déjate en México. En América no existe el tigre. Es un tigre de Bengala, ¿no? Entonces, o sea, ¿cuándo voy a liberar un tigre, un león? Nunca. No, pues pobre tigre que se va a volver loco en la primavera. No, sí sobrevive. Sí, claro que va a sobrevivir, pero el problema es que nos va a meter cuando vayan a caminar en la bicicleta. Eso es una. Dos, si empiezan a liberarnos tigres y leones, como lo hacen, porque ya tenemos esta bronca con el Vallartazo, ahora ya van y no nada más es a hacer un despapalle mientras pasan. Es que ya están soltando tigres y leones por ahí. ¿Y qué puede pasar? Que sí se llegue a una cruza entre especies que ni siquiera son de aquí. Y van a hacer un desbarajuste ecológico, que eso, bueno, es el peor maltrato que podríamos tener. Porque no nada más es que expongamos a las personas que viven por esta zona, sino que vamos a hacer una devastación de especies impresionante por la grandiosa idea de alguien que dice para que sea libre. Como tenemos el problema de las catitas, ¿sí? Tenemos un loro argentino que llegó a desplazar a nuestras especies naturales, pero no nada más esto, que ha sido quien lleva el muérdago, y por eso tenemos esta plaga de muérdago también en nuestros árboles, porque este animal se adapta facilísimo. Son animales bravísimos con el tamañito que tienen, y que entonces, ¿qué hicieron? ¿Quién lo trajo? ¿Quién sabe? ¿Quién lo trajo? Pues alguien que dijo, podemos comprarlo, podemos traerlo, porque ya está prohibida la comercialización de nuestros citácidos en México. Entonces, bueno, traigo el perico australiano, el loro argentino. Híjole, pero yo soy bien buena onda y lo suelto. Con los de aquí, ¿no? No, y aparte soy buena onda y lo suelto. Uh-huh. Y entonces hice una plaga que nos trajo otra plaga. Tenemos que pensarle.
Ahora, en este caso estamos hablando de prácticamente de desconocimiento, pero lo que me llama la atención es, queremos vivir en el bosque, pero no quiero tener animales del bosque, Exacto. ¿no? O sea, vamos a entendernos qué está pasando ahí. Bueno, también una realidad que genera este tipo de alejamiento es la idea de que entre menos conviva con personas, como vecinos, como coloquialmente decimos, pueda ser más feliz, cuando esa no es una realidad tan bonita como te lo platican. El ser humano está tan... Bueno, en las últimas décadas hemos asimilado que estamos obligados a convivir en un espacio que se llama trabajo, un espacio que se llama escuela o en un espacio que se llama, por ejemplo, un centro comercial. Pero convivimos por obligación, porque tenemos que trabajar, porque tenemos que estudiar, porque tenemos que convivir en el área que tú quieras. Y se nos ha vendido la idea, al final de tanto ruido, a aislarnos, pero nos aislamos en lugares que invadimos, en lugar de convivir con otras personas. Incluso en otros tiempos hemos hablado de la pandemia. Por ejemplo, la pandemia se supone que, entre muchas cosas que nos alteró nuestro ritmo de vida, nos dio la maravillosa oportunidad de convivir con la familia, pero digo convivir entre comillas porque un delito que creció de manera descomunal fue el abuso sexual y el maltrato en el hogar. Entonces aquí es algo ilógico como en un ambiente donde tú convives con familias que se aman, o se dicen amarse, pues donde más se lastiman. Y ese tipo, es una cadenita, estos seres que se lastiman, entonces el papá va a lastimar a la esposa, y puede ser al revés, la esposa o el esposo. Pero entonces él se va a desquitar con el hijo, porque no puede con el agresor, con el papá o con la mamá, se desquita con el hijo. Si son otros, se van a desquitar con el hermano. Y como el hermano no tiene con quién, pues se va a desquitar con la mascota. Y entonces es un odio que se siembra a otro y a otro, y al final quien más repercute y quien más secuelas tiene para poder repararse, pues es el que menos posibilidad tiene de poder subsanar, que en este caso va a ser la mascota, como ya anteriormente lo dije. No va a haber alguien con quien comunicar todo lo que me está pasando. Hace un momento usted preguntaba que si esta mascota volvía a rehacer su vida, digo, si decirlo de esa manera coloquial. Bueno, al igual que todas las especies, las mascotas y los seres humanos tendemos a buscar cariño, ternura, aceptación. Pero también en ese trance, si estamos hablando de animales, en ese trance, el animal pues ya está arisco, porque ya sabe lo que le espera ante un comportamiento que a lo mejor el nuevo inquilino, en este caso una persona, no tiene pensado. Pero como ya lo vivió y que también las mascotas se traumatizan, pues ¿qué es lo que va a hacer una mascota? Defenderse. Defenderse, pero su intención no es, a diferencia del ser humano, dañar, sino simplemente no permitir que me dañen más. Bueno, existen muchas formas de maltrato. Hay una que yo quisiera ver si la podemos platicar al ratito. El tema de llevar a los animales a las plazas, que se me hace una tontería total, y que también creo que es una forma de maltrato, pero bueno, vamos con nuestros especialistas, ellos saben más que nosotros, porque urgen cambios. Bueno, antes de seguir con otro tipo de maltratos que son cruel, yo sí quisiera su opinión, porque a mí se me hace una agresión a su naturaleza, un pobre perro ahí en una plaza. O sea, ¿qué demonios le puede interesar ver ropa? No le interesa en lo más mínimo ver ropa, y no le interesa en lo más mínimo que lo estén cargando, acariciando y llevando a escuchar tantas voces, a oler tantos olores. A ver, el animal escucha lo que nosotros no. ¿Sí? Entonces, huele lo que nosotros no. Imagínense que ustedes tuvieran 10, 15, 20 bocinas con distintos sonidos al mismo tiempo. Eso está sintiendo su animal cuando lo lleva a un centro comercial. Sí. Los olores, bueno, también el olfato es lo primero que se les desarrolla. Entonces, todo lo que están oliendo los pobres animales. Sí, eso es un maltrato por donde lo vean. El llevarlos además en una carriola, que el pobre animal a lo mejor quiere hacer pipí, quiere hacer mil cosas, y lo traen
trepado en una carriolita, cuando es un animal que puede caminar, no estamos hablando de que sea un geriátrico. Ok, si es un geriátrico que ya no se puede mover, que sus patas no le funcionan, que la columna la tiene mal, ok, sí, lo llevas en la carriolita. Pero esto no es así. Pero no es así. ¿Eso es un maltrato? Eso es un maltrato, totalmente. Porque, digo, van en contra de su naturaleza, ¿no? No sé cómo explicarlo. Claro, y va a haber todavía algo de trasfondo, porque el perro va a orinar, a defecar en esa plaza, van a llegar a juntarlo, y luego llega otro perro y se puede infectar. O sea, y ya secundario a solamente llevar una plaza, puede haber una infección entre perro y perro, y si ya no es el perro con correa el que entra en la noche, y se puede hacer un caos con muchas enfermedades en esos lugares que les vamos a llamar los pet friendly. O sea, yo cuando tengo que ir al alimento a alguna tienda, pues no llevo a mi perro, porque llega cualquiera y cualquiera orina, cualquiera defeca, cualquiera vomita, y va a estar lleno de bichos por más que pueda limpiar, y al tiempo mi perro se puede enfermar. Entonces, ya que tengo que arriesgar y generarle ese sufrimiento por llevarlo a un lugar de este tipo. Sí, pero por ejemplo ahí, este comportamiento, ¿cómo es decir? Como que yo voy a presumir a mi perro, porque casi todos son así muy acá, muy fifís. O sea, ¿qué está pasando? Es cubrir necesidades. El ser humano está lleno de necesidades y cuando por X circunstancias, digo, es una explicación simplemente, hay muchas, pero por X circunstancias no cubre esa necesidad de una compañía, de alguien que lo escuche, alguien que le acompañe, pues es más fácil cargar un animal. Digo, el animal difícilmente va a decir, yo no quiero ir al centro comercial, hoy no tengo ganas o no me pongas esto y pues no me voy contigo. Entonces, muchas personas, digo, no todas, y en yo creo que, lo digo con mucho respeto, hay muchas personas que intentan cubrir dicha necesidad y una de ellas es hacerse acompañar de ese tipo de mascotas y con todo lo que implica. Yo comentaba fuera del aire que este fin de semana me tocó ir con mi familia y vi como una persona llevaba a un animal, creo que le dicen tacita de té, que estaba vestido de niña y iba en una carriola. Y lo llevaba vestido como si fuera bebé literalmente. Lo llevaba con un orgullo que decías, caray, fíjate qué raro ver a esta persona con este tipo de características siendo un animal. Definitivamente concuerdo con mis colegas, creo que no son lugares ideales para poder pasear animales y no porque alguien no los quiera. Yo tengo animales, quiero mucho a mis mascotas, pero también yo los paseo en campos, yo los paseo en lugares pues, que son más ideales para él. Entonces, eso también es una especie de maltrato y volviendo a su pregunta original, creo que también, al igual que la mascota del ser humano, también necesita compartir con un profesionista en este caso para que pueda subsanar cualquier tipo de dificultad que está pasando en su vida. Sí, porque estos maltratos que hemos visto últimamente, por lo menos en redes, más de lo cotidiano, el perro también que estaban jalando con una moto en Ixtlahuacán del Río, la señora que estaba golpeando a un perro allá en ¿cómo se llama? En Atenguillo, el del jinete, cuéntanos de ese. El jinete, pues a lo que hemos logrado investigar con personas cercanas, al parecer estaba bajo el influjo del alcohol, muy tomado esta persona. Es alguien que tiene toda la vida trabajando con equinos y bueno, pues ahora se desquitó, ¿no? Simplemente se desquitó, se le hizo fácil. ¿O es que ya así lo hacía siempre, nada más que ahora lo agarraron o cómo? Pues al parecer no, por lo que sí hemos estado viendo con personas cercanas, no es la práctica común, pero con esta yegua se desquitó y se desquitó salvajemente porque no le estaba dando ninguna instrucción, no es como se arrienda un caballo, en sí. No lo estaba domando. No, y en sí la comunidad de arrendadores, de caballerangos, de charros, están muy indignados, porque dicen, es que por una persona se cree que todos somos así, y esta práctica se hacía hace 40 años, ¿sí? Era como domaban a los caballos. Ahorita tenemos personas que trajeron la práctica que tenían los susurradores de caballos, los horse whisperers, que era lo que se llevaba de generación en generación por los indios apaches, por los chamanes o por personas muy cercanas a la naturaleza. Sí, que es otro tipo de doma, digamos. Que domaban a los animales sin una agresión. Y tenemos varias personas que dan cursos
a lo largo del mundo, no nada más en la República, que lo puedes pagar y que vas a aprender a trabajar con tu animal de otra manera sin necesidad de la agresión, ¿no? Entonces, esto ya queda en el pasado y la gente de a caballo está muy indignada. Sí, porque yo inclusive en las redes, bueno, por lo menos en mis redes, decía la gente, no, es que así los tratan. No, no. O sea, normalizamos la violencia. No, y no es una realidad. O sea, digo, los que tenemos conocimiento, los que hemos convivido con los equinos toda la vida, sabemos que no es cierto. Es el menos el que trata hacia a un equino. O sea, lo más es el chiqueo, pero lo acaricias, pero lo bañas, pero lo trenzas, pero... No, esto es algo que no es lo común. Y sí quiero aclarárselo a la gente porque tienen esta mentalidad de, no, los rancheros así tratan a los caballos. No es cierto, ¿eh? Sí. Otro de los temas que quizás provoque el maltrato, y a lo mejor ustedes lo viven directamente, pero quisiera tu explicación, es el miedo. Le tengo miedo, no sé, a un murciélago, a un animal de esos, y por lo tanto lo voy a maltratar. Ustedes viven eso, me imagino, constantemente, ¿no? Sí, efectivamente, antes de eso, mi compañero, siempre el ser humano reacciona de dos maneras ante algo que no desconoce. Si estamos hablando, por ejemplo, de animales, es matar, ocasionar daño, o en otro caso, respetar. Yo inclinaría más que fuéramos con la segunda, pero cuando no desconocemos, todo lo que desconocemos nos genera miedo, nos genera incertidumbre. Lo que no podemos controlar, por medio de diferentes tipos de técnicas, pues tendemos a dañar. Hay animales que a lo mejor físicamente te puedan aparecer no agraciados, pero eso no significa que los tengas que liquidar o que los tengas que matar o que los tengas que dañar. Hace ratito me platicaba la doctora que, por ejemplo, en el caso de la yegua, esta persona se desquita de manera salvaje y no hay antecedentes. Es que es el problema con el ser humano. Cuando el ser humano no canaliza el coraje o no canaliza las cosas negativas, llega un punto donde explotas. Y cuando se explota no se tiene control y no es una justificación del daño, sino simplemente es una explicación de por qué cuando alguien no controla por canales adecuados este tipo de agresión, termina teniendo este tipo de daño, este tipo de violencia. Ya me ha tocado, en donde yo vivo, me ha tocado ver animales donde los mutilan, donde los seccionan, literalmente, y los arrojan por diversión. Simplemente hay circunstancias donde, como lo había comentado en un principio, secuestran el animal de alguien que quieren lastimar, lo graban incluso donde lo están seccionando y van y dejan ese mensaje a la otra persona. Entonces también los animales pueden ser vehículos para sembrar ese miedo, ese terror, ese odio o ese repudio. Entonces hay diferentes maneras y créanlo, cuando yo digo que el ser humano es bastante creativo para ocasionar daño, sí lo es. Bueno, ustedes que conviven tanto con los animales, ¿hay algún animal cruel? Sí, el ser humano, definitivamente. O sea, un león se come una cebra, pero pues no es cruel, ¿no? Es parte de su naturaleza. Como esa crueldad de fregar al otro animalito, de un animal a otro animal. Sí, definitivamente el comportamiento humano se puede modificar muchísimo y eso es lo que va a generar ese conflicto. En caso de animales, incluso el perro o el gato doméstico que sale y puede cazar otro animal o matarlo y comérselo o simplemente matarlo por diversión como un gato, es parte de su naturaleza. Lo haría aquí y donde es de origen, y si nos vamos más para atrás, antes de que fuera domesticado pasaba exactamente igual, que es un proceso natural que lo va a hacer. El humano no, el humano es con maña, con deseo, con el afán de generar ese dolor y generar un placer prácticamente hacia él. Entonces, creo que el más cruel que conocemos hasta ahorita es las personas de dos Sí, porque patas. digo, un gato agarra una rata, pero no le corta la cabeza y le corta las patas y para hacerlo más feo, ¿no? Y a ver, no es crueldad, sino es parte de su naturaleza, como dice. Sí, pero o sea, me refiero por gusto, le corto la cabeza porque me gusta. A ver, el tigre sí va y caza por diversión para él, ¿sí? O sea, sí es un felino, creo que es el único, que va a entrar a cazar porque quiere cazar, no porque tiene hambre, pero porque es parte de su comportamiento. Pero no es cruel. No, creo que, bueno,
no creo que piense... Voy a fregármelo por... No, es parte Eso me de... refiero. Es Sí. parte de mi cacería. Yo soy así, soy cazador. No lo voy a hacer por hambre. Es Sí, pero porque no- soy no lo cazador haces y voy a para cazar. lo que decías, para generar torturar a un- violencia y para torturar y todo eso. Que hay estudios muy interesantes con animales realmente sociales como los delfines. Incluso un delfín puede llegar a violar a una hembra de delfín por placer o matar a un animal por placer. Pero bueno, eso es lo que interpretamos nosotros los humanos de la reacción que está haciendo. Claro. A lo mejor nos faltan muchos años de conocimiento para realmente poder entender, pero ahorita lo que está plasmado en la literatura es que sí lo hacen por placer prácticamente, al igual que las personas. Si humanizamos, ¿no? Claro. Si tratamos de humanizar los Humanizamos ese comportamiento. animales, así es. Bueno, obviamente lo que nos urgen son cambios. ¿Qué cambios necesitamos? Bueno, hay otro tipo de, no sé si llamarlo crueldad, pero yo sí lo creo que somos muy comunes los que lo hacemos. Cualquier cosa llamada insecto, matarlo a como dé lugar, aplastarlo y toma, maldito. Cualquier animal, mire, es impresionante, pero nos hablan. Oiga, ¿podrían venir a matarme todas las hormigas que hay? Híjole, a ver, hablaste de protección animal, no soy fumigación animal. ¿Y qué te están haciendo las hormigas? Es que se acaban las plantitas, sí, pero entiende que ahorita es el ciclo donde ellas tienen... Les damos toda la explicación, ¿no? Pero la mayoría de las personas, pues como que no quieren captar esto, por más que les explicamos el valor biológico que tiene ese insecto, lo más fácil es, bueno, ustedes no me hacen caso, entonces vengan con cajitas, la otra vez me hablaron, tráiganse cajas de esas transparentes para que guarden a todas las hormigas. Bueno, tampoco lo puedo hacer. Sí, claro. Existen eso, o sea, a lo que voy es que hay mucho desconocimiento, ¿no? De todos, o sea, Sí, claro, y discriminación por colores. Porque, por ejemplo, si hablamos de insectos, las abejas versus las avispas. La abeja de la miel, que todo el mundo nos ha hecho creer que es una especie importante para el ecosistema, de alto valor biológico, que realmente ni Superinteligente. siquiera es de México, es una especie invasora, y todo el mundo la protege y hacen huelgas por las abejas, pero no sea un caso de una avispa, de la avispa mexicana de la miel, que es en estos panalitos redonditos en las casas, que es un controlador, que come larvas, que si es de México, que es polinizador, que es realmente importante. el hecho, ¿no? Le echa veneno y es matar a ellas y todo lo que está Escobazos. alrededor. Exacto. Entonces, el daño ecológico y la pérdida de polinizadores, el enfoque de decir, están en peligro de extinción las abejas, no enfoca a la abeja doméstica o la abeja de la miel, sino a estas avispas y las abejas nativas que tenemos aquí en México, que son muchísimas. Unas que ni siquiera parecen abejas, verdes, pequeñitas, viven en los árboles, en la tierra. No esta que hace esta colmena con la miel bonita, o sea, nada que ver. Y el hecho nomás de verlas negritas, pues ya son feas, ¿no? Entonces, y O las sufren una violencia. tarántulas, o las arañas, o como Las cucarachas. Y es que obedece también a muchas fobias que incluso nos siembra la cultura, nos siembra el cine, nos siembran los papás, y eso la absorbemos y no conocemos y finalmente terminamos aplastando. Bueno, ¿qué cambios necesitamos? El primero es dar más sensibilización a las niñas y a los niños, porque de verdad ellos sí son embajadores hacia su casa. Cuando nosotros damos pláticas, si le llegamos de un salón de 50 a 10, esos 10 sí hacen un cambio en su casa. Sí lo generan, sí platican con los papás, sí platican con los abuelitos, con los vecinos, y con eso nosotros nos sentimos, creo que satisfechos, que nos gustaría llegarle a los 50, sí, pero el poder hacer cambio en 10, 12 niños de cada salón que tú vas, esto sabemos que vamos haciendo algo por nuestra sociedad, por nuestro medio ambiente, lo vemos a diario, creo que el biólogo Cayo y nosotros, porque cada día tenemos más reportes para así recuperar animales. Al menos ahora nos hablan, ¿no? Aunque estén cerca del bosque, que es donde deberían de estar ellos, no los humanos,
pero ya no nos los matan, ya nos hablan para que vayamos y los reinsertemos en otras partes. Esto creo que para nosotros sí es un indicador de que algo hemos estado sembrando durante muchos años de trabajo que se tiene en este sentido, pero falta más, no es agravar las penas, no es que se agarre a todo el mundo, que sí, obviamente si les llegamos al bolsillo, la gente empieza a tener un poco de miedo y lo hace, pero la educación es básica, el que conozcan. Sí, sí. Un cambio importante es la forma de ver las cosas y cómo nos las contaron. Sabemos las historias, lo que nos contó el abuelo, el tatarabuelo, el bisabuelo, que la serpiente que tomaba leche se pegaba al seno de la madre. Ya hay tecnología, hay internet, podemos hacer un cambio real y ver la realidad de las cosas, ¿no? Desde que el alicante no toma leche, que la chironera no parte un burro por la mitad, de que el murciélago no se te va a enredar en el pelo, de que el perro va a atacar solamente por atacar. Es un cambio que tenemos que hacer en base a la ciencia, educación y una herramienta importante que es el internet. Y de buenas fuentes, porque podemos encontrar material muy bueno, muy interesante y realmente basura que solamente va a hacer que nuestra forma de pensar sigamos reforzándola en un pensamiento negativo hacia estas especies pues, que prácticamente no son agraciadas, ¿no? Y que además aquí en Jalisco hay muchas. Sí, claro, No es que biodiverso. vivamos en alguna zona. ¿Qué animales hay aquí, digamos, ¿cómo se llama? ¿Satanizados? Tenemos varios. Normales, pues, que viven con nosotros, que conviven con nosotros. Pues mira, ahorita tenemos registrados son cerca de 165 especies diferentes, desde tarántulas que nos toca rescatar, tarántulas, aves, mamíferos, reptiles. Entonces, 165. Que son de aquí. Que son de aquí de la zona y que van a vivir más que incluso nosotros los humanos. Y a lo mejor se puede extinguir los humanos y ellos van a seguir todavía aquí. Tienen más años habitando el planeta que el ser humano que conocemos actualmente. ¿Y de esas, cuántos dijiste? Más de 165 ¿Cuántas especies. conocemos? No, y conocidas, satanizadas. Tenemos sí. la lechuza campanario, tenemos cuervos, que no es los zanates que ven ustedes. Tenemos al cuervo de este tamaño. Tenemos víboras de cascabel, tenemos coralillos, tenemos el falso coralillo. Pero además tenemos el coyote, que también la gente sataniza porque lo ve en películas. Pero tenemos a los opilotes, ¿sí? Todas estas, y los gatos negros. Los murciélagos. Los murciélagos. Entonces, todas estas especies que por desgracia nos ponen en películas como si fueran entes malignos que Pues salieron del gatos inframundo, ¿verdad? Y que vienen a hacernos un montón de cosas. Los tenemos aquí. Son parte de nuestro entorno, son parte de nuestra biodiversidad y son parte importantísima en una cadena alimenticia para que esto funcione. Y lo mismo, pues un perrote gigantesco que esté encerrado en un baño o un perrito que esté ahí todo el día en la azotea, pues eso no es convivir con un animal. O que le abro la puerta, que se salga el perro y regresa en la noche y quién sabe qué tanta cosa hizo durante todo el día, ¿no? Exacto, son los tipos de maltrato que va a ser el pasivo y el activo. Pasivo donde ya es algo rutinario, que estamos equivocados y no lo podemos ver hasta que otra persona nos dice, oye, tu perro está amarrado todo el día, tu perro no le limpias, tu perro no tiene agua. ¿Qué te importa? Porque tu perro está en la calle. Exactamente, entonces ahí es donde tenemos que ser muy conscientes y gastamos muchísimo tiempo y recurso en ir a tocar la puerta de una casa y decirle, oye, no puede estar tu perro así por esto, esto y esto. Tu perro tiene que tener esta vida. Y dejemos atrás los reportes de violencia directa, que ya es un tema, pues, incluso una patología de una persona. ¿A qué te refieres? Pues una persona que no esté bien mentalmente, que puede tener una tendencia hacia un daño sin que tenga un porqué, como decía ahorita el compañero, que no sea un sentimiento reprimido que lo desahogue en ese momento, sino que ya tenga realmente una patología, él en su forma de ser, que necesita atención médica, psiquiátrica, para poder minimizar esos daños. Y ojo, aquí, perdón, entran hasta los acumuladores que se dicen rescatistas. Tenemos casas pequeñas en las que tienen 10, 15 animales y ellos creen que de verdad están haciendo bien y todo. Aparte hay gente que los defiende. Porque todavía nos hablan, oye, ¿por qué le llegaste? ¿Por qué agarraste a los animales? Él o ella es rescatista. ¿Qué están rescatando? Están secuestrando perros de la calle, esa es una. No están haciendo ningún rescate.
2, ¿creen que de verdad no es maltrato tener 15 animales sin atención médica, con comida, la que le puede dar la persona, durmiendo entre pulgas y garrapatas, pero hasta esta persona, ¿creen que eso no es maltrato o crueldad animal? Sí, yo también creo eso, porque además en el entorno, pues afecta también, olvídense de los humanos, al animal, ¿no? O sea, estamos hablando del animal. Bueno, sí hay una relación entre el que maltrata a un animal y que después maltratará a un ser humano. Sí hay relación. De hecho, 2 patologías muy comunes que se presentan es el trastorno de comportamiento disociativo y el otro es el trastorno antisocial de la personalidad. Pero ya cuando estamos hablando de esas características es porque son derivados de un sinfín de secuelas que viven en su entorno, desde traumas, abusos sexuales, maltrato físico, emocional, y que son acumulativos y que la persona no logra por canales adecuados mencionar para ser tratados, y que posteriormente se pueden convertir en personas totalmente agresivas que comienzan con animales, pero que de ahí se pasan al ser humano. Ahora, ya aquí Jalisco aumentaron las penas o pusieron penas en delitos o en crueldad que no estaba considerada. ¿Eso va a ayudar en algo? Va a disminuir quizá algo, pero no creo que vaya a tener un impacto tan positivo como esperaríamos, porque yo esperaría que se optara más por un sistema más preventivo, que tiene que ver con la educación, con la familia, con la comunidad, para que tenga resultados positivos. Si nos enfocamos a un sector que en este caso quiere enfocarse a los adultos, pues descuidas todo lo que viene desde abajo. Entonces es más factible cambiar todo un sistema donde para lograrse tiene que unificarse gobierno y sociedad. Sí, porque yo veo esta pasada legislatura, la que terminó pues ayer, antier, que dicen que están orgullosos porque subieron las penas. Sí, pero pues ¿eso es suficiente? No es suficiente, definitivamente no. Creo que también se tiene que hacer la educación, pero cercana a los animales. Nosotros tenemos charlas que vamos y damos con los animales para que la gente los conozca y les explicamos al niño, a ver, esto es lo que ves ahorita, este animal es el que vas a ver en 2, 3, 10 años, ¿no? Esto es lo que tú estás conociendo en los libros, esta es la realidad. Todo lo que tiene dientes muerde, todo lo que tiene garras te puede lesionar. No son juguetes, son seres vivos que tienen un comportamiento que nosotros les acercamos para que conozcan realmente, y entonces estos pequeñitos puedan tener un criterio amplio, pero lo acercamos a colonias donde en la vida sería posible que vieran estos animales de cerca, porque tampoco tienen los recursos ni siquiera para poder ir a un zoológico o para en la televisión tener el internet para buscar otro tipo de canales. Nosotros lo acercamos porque necesitamos que estos niños y niñas conozcan, conociendo respetan y respetando aman. Cuando tomas algo, dejas de atacarlo. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué otro cambio necesitamos? Pues un cambio tiene que ser desde casa y 2, en la escuela. Si tenemos un sistema de educación donde ya empezamos a inculcar ese trato adecuado de las mascotas, convencionales y no convencionales o fauna silvestre, desde ahí podemos generar a las nuevas generaciones una perspectiva y a lo mejor en 2 o 3 generaciones podamos ver un cambio. Podemos tener la multa más alta del mundo, pero si no hay un denunciante y no hay un hecho fragante donde lo agarren y lo puedan procesar, va a seguir pasando. ¿Y cuántos policías necesitaríamos en la calle para estar visibilizando al momento? Bueno, a nuestros invitados muchas gracias, al equipo de producción, al equipo de información. Yo soy Leonardo Schwebel, cambio y fuera.